Hola, mi nombre es Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con el profesor Mario Alejandro Pérez, compilador del libro Sociedad y Servicios Ecosistémicos, Perspectivas desde la minería, los megaproyectos y la educación ambiental. Profesor, ¿cuáles son los ejes temáticos de este libro? Pues este libro, como su nombre lo indica, tiene, digamos, tres grandes ejes temáticos. Un gran eje temático que son los servicios ecosistémicos como tal, y digamos otros subejes que afectan estos servicios ecosistémicos, en particular la minería, los megaproyectos y la educación ambiental, no como un eje temático que afecta, digamos, los servicios, sino por el contrario, la educación ambiental como un factor, un elemento importante para dar a conocer este tema en los servicios ecosistémicos y para neutralizar sus impactos. Profesor, por favor, ¿nos define el concepto de servicios ecosistémicos? Ese es un concepto reciente que busca rescatar un papel más relevante del medio ambiente, de la naturaleza. Tradicionalmente se había entendido a la naturaleza de alguna manera coloquial, como los pajaritos, los árboles, etc. Y había que conservar y proteger la naturaleza en esa perspectiva, digamos, por un valor ético de la naturaleza, y ese valor ético es muy importante por su existencia misma. Y muchas veces se hacían los estudios alrededor de qué impactos generaba la sociedad sobre esa naturaleza que era pristina y que de alguna manera estaba un poco ajena a la realidad de la sociedad. Los servicios ecosistémicos rescatan otras cosas que son muy relevantes. La naturaleza no solamente es eso, la naturaleza presta una cantidad de servicios ecosistémicos, se llama, que generan cantidad de bienestar a la sociedad, pero no solamente le generan bienestar, le generan la posibilidad de existir. La naturaleza es el contexto, la base central para que exista la vida. En esa perspectiva, entonces, las políticas ambientales, las acciones ambientales están dirigidas a tratar de, uno, estudiar qué servicios ecosistémicos le generan la naturaleza o los ecosistemas a la sociedad, pero por otro lado, cómo la sociedad afecta en forma particular determinados servicios ecosistémicos. Eso le da una connotación distinta a la gestión ambiental y, digamos, le da una utilidad muy operativa a esa misma gestión. ¿Qué caso se toma como objeto de estudio en estas investigaciones? Un frente muy importante sobre el tema de minería, ¿no? Hay que recordar que el tema de minería en América Latina y en Colombia en particular, se ha pensado como la locomotora minera, digamos, como una fuente importante de desarrollo, pero esa fuente importante de desarrollo nunca le han visto el otro lado de la moneda, ¿no? O pocas veces se le ve. El lado de la destrucción o de los impactos ambientales. Entonces, buena parte, digamos, de las ponencias están dirigidas a presentar impactos ambientales en los servicios ecosistémicos por parte de la minería, pero eso es un lado. Digamos, la locomotora minera no es la única, digamos, que genera en forma importante impactos. Está lo que llamamos también megaproyectos o grandes actividades económicas. En particular, los megaproyectos, por ejemplo, está para poder extraer recursos naturales y exportarlos, que es casi su principal destino, se requieren puertos. Entonces, hay también ponencias y trabajos que muestran también, digamos, el impacto de los proyectos asociados a proyectos, a vías de comunicación, a represas sobre los servicios ecosistémicos. Y otro aspecto importante, el tema de la agricultura, ¿no? Este mismo modelo, digamos, de desarrollo hacia afuera impulsa mucho o genera también un proceso de especialización muy fuerte en la economía colombiana y ha promovido dos grandes sectores ampliamente generadores de impacto ambiental en la agricultura: el sector de la palma para producción de aceite y de biodiesel y caña de azúcar para la producción de etanol y de azúcar y otros derivados, ¿no? Pero también hay proyectos forestales, ¿no es cierto?, para la producción de pulpa de papel. En general, digamos, también buena parte de estos trabajos se dirigen a presentar los impactos de estos grandes monocultivos sobre los servicios ecosistémicos, donde un impacto importante sobre el agua.
En el capítulo 10 se plantea que la minería sostenible y socialmente responsable es una falacia. ¿Por qué? Es una falacia por varias razones. Uno, porque el desarrollo de la actividad extractiva implica unos impactos ambientales gigantes que muchos de ellos son irreversibles en el proceso de extracción de los materiales. Y hay un elemento importante en esto para recordar, ¿no? Para extraer cualquier unidad pequeña de cualquier mineral implica remover grandes cantidades de tierra, de rocas, de otras fracciones. Dice, por ejemplo, la relación de 1 gramo de oro, por cada unidad de oro hay que remover varias toneladas de los otros materiales. Eso implica ya en sí mismo en la actividad minera un impacto ambiental gigante. Pero también en el proceso de transformación en el mismo oro, para poder extraer el oro hay que echar químicos para separar el oro de otros materiales que vienen con él. Y buena parte de esos químicos, por ejemplo, son mercurio. El mercurio es muy contaminante y otros factores que le echan para extraer, digamos, el oro. Pero por otro lado también hay que reconocer que hay una minería más impactante que otra, ¿no? Una actividad minera más impactante que otra. Indudablemente que cada vez las tecnologías son más impactantes, sobre todo las tecnologías relacionadas con lo que se llama extracción a cielo abierto. Cuando tú haces un socavón, de alguna manera impactas, pero son socavones en la tierra. Ahora se está trabajando minería a gran escala, con grandes maquinarias, donde tienes una montaña, esa montaña comienzan a pelarla con retroexcavadoras, con maquinaria gigantesca, porque ahorita la tecnología tiene una capacidad de extracción del mineral, pero también de destrucción, digamos, de los ecosistemas, que comienzan a pelar la montaña, y donde había una montaña después no encuentras nada, ¿no es cierto? Entonces el impacto es grande, ¿no? Pero también hay minería a pequeña escala muy impactante. Por ejemplo, ahorita en la actualidad todo este tema de la minería ilegal, informal, que se hace con retroexcavadoras en los ríos sin ningún control, también es muy impactante. Es de menor escala, pero es muy impactante. Pero incluso la minería pequeña, digamos artesanal, sus impactos son menores, pero también impactan porque muchas veces utilizan mercurio para la separación del metal de los otros componentes que tiene. Entonces, en general, la minería a gran escala no es sostenible por definición. Puede haber una minería menos impactante que otra, eso sí es cierto, pero por definición la minería, cualquier tipo de minería, genera importantes impactos ambientales, ¿no? Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé. ¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Profesor, ¿de qué manera los distintos tipos de explotación minera impactan los servicios ecosistémicos? Por ejemplo, los ríos nos ofrecen agua a nosotros. Esa agua tiene una determinada calidad y una determinada cantidad. Esa cantidad y calidad depende de varios factores. Un bosque, ¿qué hacen los bosques? Los bosques conservan agua, retienen agua y regulan la cantidad de agua, y parte del ciclo hidrológico se regula por los bosques. Entonces no se viene cantidades de agua en épocas de invierno, sino se controla y se regula y la van, digamos, soltando poco a poco. Ese es un servicio ecosistémico de los bosques. Los bosques logran regular, mejoran la calidad del agua también a través de sus filtraciones, y esa agua se deposita en las cuencas hidrográficas y los ríos, digamos, conservan un caudal que es variante, pero no tiene unos picos tan altos. Cuando tú destruyes el bosque, inmediatamente ese servicio ecosistémico que se llama regulación deja de funcionar. Entonces se vienen las avalanchas y además, como el bosque ha retenido tierra, entonces esas avalanchas de agua que vienen en grandes cantidades, además vienen con grandes cantidades de lodo. Y entonces la calidad del agua es afectada, digamos, por esa pérdida de bosque, y el servicio ecosistémico de retener los sólidos en las laderas también es perdido. Miremos la actividad minera. La actividad minera, si es una actividad a gran escala a cielo abierto, pues va destruyendo bosques y se van perdiendo esos servicios ecosistémicos de los bosques. Si es una actividad minera en los ríos, comienzan con las retroexcavadoras a tumbar las orillas de los ríos y fácilmente se originan las inundaciones posteriormente, se deteriora la calidad del agua, etc. Entonces, el tema de la contaminación misma del proceso de transformación de la minería, ¿no? Entonces tú utilizas algunos químicos para separar los metales de los otros componentes, y esos químicos van a dar a las fuentes hídricas. Las mismas fuentes hídricas y la naturaleza no son capaces de, digamos, filtrar, de mejorar la calidad, de descontaminar esos contaminantes, y obviamente ese servicio ecosistémico que tiene la naturaleza de mejorar la calidad del agua a lo largo del recorrido de los ríos se pierde, y entonces llegan las aguas contaminadas a las fuentes hídricas que abastecen los acueductos, por ejemplo. ¿Cuál es la posición de las políticas estatales frente a la minería a gran escala y su impacto social? Pues el gobierno nacional defiende, promueve el tema de la minería a gran escala. Hay que recordar también que no solamente, digamos, cuando hablamos de minería, incluye también el tema petrolero, ¿no? El tema petrolero es fundamental también como un elemento importante, jalonador, ¿no es cierto?, de la dinámica económica. Y el gobierno de alguna manera guarda esperanzas. ¿Por qué? Porque buena parte de los recursos externos y de la inversión extranjera que viene a Colombia es originada en el sector extractivo, precisamente en la minería. Solamente el petróleo, el 50-55% de todas las inversiones extranjeras se irían al petróleo, un 20-25% al resto de la minería. Entonces realmente se están jalonando en ese sentido la inversión extranjera. En las exportaciones igual, buena parte de las divisas colombianas son lo que llaman primario extractivas, ¿no? Básicamente actividad minera, actividad petrolera, bienes primarios como azúcar, flores, etcétera, café también. En general es eso es la realidad. Pero el gobierno, esperanzado en eso, desconoce ciertas realidades tanto sociales como económicas y ambientales. Una crítica ambiental la que hemos señalado, ¿no? La minería y estos sectores extractivos en general, como usan principalmente los recursos primarios de la nación, entonces el impacto ambiental que generan es altísimo por todos los frentes. Entonces ese es un elemento que se critica. Un segundo elemento es el tema social. Se espera que la minería sea un motor jalonador de la actividad económica, pero no es muy jalonador del empleo. El sector minero y petrolero genera más o menos el 10-12% del PIB colombiano, pero solamente genera el 1% del empleo. O sea, no es un usuario intensivo de mano de obra, entonces no va a jalonar, digamos, el empleo, que es un elemento importante, una variable social importante.
Y el otro aspecto es el económico, indudablemente que genera recursos, pero hay un elemento significativo, es que no genera efectos multiplicadores, no tiene escalonamientos hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia los lados, porque es un sector que no transforma. La mayor parte del petróleo lo transportas por oleoductos y lo exportas casi crudo o crudo. Entonces no hay un proceso de transformación. El oro, ¿qué es lo que hacen? Se exporta en lingotes, muy poco se exporta en joyas, por ejemplo, que tendrían un valor agregado. El carbón, que es otra fuente de divisa muy importante, básicamente se extrae de la mina, se monta en unos camiones o en unos trenes, se va hasta el puerto, en el puerto genera una cantidad de impactos a lo largo del recorrido del tren y de los camiones, y después se montan unas barcazas, las barcazas van a unos barcos y se exporta absolutamente sin un proceso de transformación. Entonces los efectos multiplicadores son muy pocos, muy pequeños, entonces no genera economías. Profesor, ¿cuáles son las principales conclusiones que deja este libro? Recordemos que este es un libro que recoge una serie de ponencias que presentan, tanto en el tema de minería, megaproyectos, monocultivos, como el tema de la educación ambiental. Genera muchos resultados, pero varios significativos para resaltar como una síntesis. Uno, estudiar la relación entre sociedad y naturaleza a partir del concepto de servicios ecosistémicos es de gran utilidad para entender que la naturaleza es fundamental para la vida, para la actividad económica y para nuestro bienestar. Y por esa razón, extraer recursos naturales y proveernos bienestar, resulta que tarde que temprano esa naturaleza deja de proveernos esos servicios ecosistémicos. Ese es un mensaje fundamental del libro, el concepto de servicios ecosistémicos. Dentro de esa misma lógica, el tema de que hay sectores extractivos que generan muchos impactos en esos servicios ecosistémicos y que nuestro proceso de especialización de la economía colombiana hacia el sector extractivo, hacia el sector primario, es un proceso de especialización que nos conduce a una trampa. Nos especializamos en un sector que genera divisas, pero que no genera muchos efectos multiplicadores, ¿no es cierto? Y genera muchos impactos ambientales. Entonces, digamos, la trampa es esa. Necesitamos extraer más recursos naturales para generar más divisas, más actividad económica, y resulta que tarde que temprano, ¿no es cierto?, vamos a afectar esos servicios ecosistémicos si no hacemos una gestión ambiental adecuada. Dentro de esos sectores hay sectores claves que están generando esos impactos. El sector minero, ¿no es cierto?, el sector de la infraestructura, que es muy relevante, y ciertos sectores agrícolas, en particular los asociados a monocultivos. La palma, una de ellas, usuaria intensiva de agua, la caña de azúcar, que tiene las mismas características, es otro, y por ejemplo los cultivos forestales, las plantaciones forestales. Entonces es otra gran conclusión fundamental. Políticas alrededor de eso. Entonces, cambiar de modelo extractivo, buscar la manera de conservar esos servicios ecosistémicos y de no matar la gallina de los huevos de oro. Y por otro lado, en el tema de la educación, otro mensaje claro es que la educación ambiental es un elemento importante, uno, para dar a entender, digamos, la relevancia de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que provee, y en ese sentido es un instrumento importante, pero por otro lado, fomentar, ¿no es cierto?, el cuidado de la naturaleza y fomentar también el conocer que estos sectores extractivos son generadores de grandes impactos, ¿no? Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos.
En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor titular de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto Sinara. Yo soy economista de aquí de la Universidad del Valle. Después me fui a hacer una maestría en economía en México. Después fui a hacer una maestría y un doctorado en ciencias ambientales en una área que se llama economía ecológica en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona. El trabajo ya de investigación propiamente allá fue un trabajo sobre el sector financiero en México, ¿no? Y ahí la maestría tenía más énfasis obviamente en aspectos económicos, matemática económica, macroeconomía. Una vez terminé en México, me fui para Estados Unidos a aprender inglés y a andar un poco la vida, joven. Y duré ya bastante tiempo y después me vine para Colombia nuevamente. Entré a trabajar a Planeación Nacional en Bogotá y posteriormente me vine para aquí, para la ciudad de Cali. Me salió trabajo en Sinara, no como profesor, sino como contratista. Y ahí después apareció un concurso en el mismo Facultad de Ingeniería para vincularse uno a Sinara y ya me vinculé. Entonces ya me vinculé en el campo de agua potable y saneamiento, que era lo que trabajaba Sinara en ese momento. Pero Sinara y digamos la vida misma y el mundo ha venido abriéndose hacia los temas ambientales y entonces vi la necesidad pues de trabajar más en el campo de la economía ambiental, de la economía ecológica, y apareció esa opción de irme para España a ese doctorado que es en ciencias ambientales y que tiene una línea de investigación en economía ecológica, y la experiencia es absolutamente interesante. Además, el área en que yo me especialicé es un área absolutamente distinta a lo que la economía tradicionalmente ha concebido la relación entre sociedad y medio ambiente, ¿no? Yo trabajo entre el Instituto Sinara en un grupo de investigación. Sinara está compuesto por 5 grupos de investigación. Uno de ellos es Desarrollo Institucional y Gestión Comunitaria de Agua, que tiene una línea de investigación que es Economía Ecológica, Economía de los Servicios Públicos y Economía Ambiental, que desarrolla el campo que yo trabajo. Entonces yo soy parte de ese grupo de investigación.